Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, vengo a contaros aquí un poquito parte de lo que es mi trabajo de investigación actual, que forma parte de la tesis doctoral que estoy realizando en la UNED sobre los asentamientos de la Edad del Hierro en los Montes de León. Y bueno, parte del estudio de la Edad del Hierro, de los asentamientos de la Edad del Hierro, un elemento importante, entre otros, es su localización en el espacio, es decir, la relación con el entorno, con el paisaje, ¿no? Bueno, en principio aquí tenéis un índice de más o menos lo que voy a contaros, no voy a incidir mucho en ello porque vamos a ir viéndolo paso a paso a continuación. Y en principio, en primer lugar, ¿cuál es el interés? ¿Por qué fijarnos en cuál es la actitud de los asentamientos cuando todos sabemos que son asentamientos en altos, ¿no? Es decir, parece ser que la situación en altura es un descriptor que es común a todos los yacimientos, es un elemento que siempre que leemos en la bibliografía observamos en los inventarios, pues asentamiento situado en altura, etc., ¿no? Es un descriptor común, es un elemento utilizado para describir generalmente los ubicados y describir los yacimientos. No hay una distinción cronológica, primera del hierro, segunda del hierro, finales de la del bronce, está armonizado, es decir, es un patrón, un elemento que es común, ¿no? Y un factor importante que me asaltó cuando a la hora de analizar los datos fue que es un factor relativo, ¿no? Porque siempre nos encontramos con un dato que no lo conocemos en el contexto, lo conocemos pues 1500 metros, bueno, y es mucho, es poco en su contexto, en su entorno, por qué eligieron este lugar, tenían más opciones, no las tenían. Entonces es un poco va encaminado hacia contestar esas preguntas, ¿no? La finalidad y los objetivos de la situación en la altura pues, bueno, van relacionados con el paisaje, con el entorno donde se encuentran los asentamientos, el control territorial, la visibilidad, inaccesibilidad, es decir, hacer que el asentamiento sea inaccesible y al fin y al cabo, bueno, asociar un poco la actitud con la defensa, ¿no? Al fin y al cabo utilizar un recurso natural como un elemento para la defensa, ¿no? El objetivo, al fin y al cabo, de este trabajo es desarrollar una herramienta, es decir, una manera de analizar ese dato, no solo tenerlo y copiarlo en una base de datos, sino analizarlo en relación con otros yacimientos, con el territorio en el que se encuentra y bueno, en general que sea útil, darle cierta objetividad, ¿no? Establecer un rango objetivo entre el entorno, donde se asienta el yacimiento, y el propio asentamiento, que nos derive en un cociente de altimetría en que va a ser la relación entre la altitud media del entorno del territorio en el que se encuentra y la altitud a la que se encuentra el asentamiento. En ese sentido, pues bueno, yo aquí doy la herramienta o doy un poco el medio para conseguir un dato, ¿no? Y ese dato posteriormente podemos analizarlo en relación con otros para saber si esa altitud se debe a una presión del entorno, es decir, no tenían más lugares, no tenían más opciones que ubicarse en esa localización o sin embargo son un patrón cultural, es decir, dentro de su desarrollo cultural, dentro de su sociedad, de su manera de entender el mundo, de relacionarse con el entorno y con la defensa, está el concepto de sentarse en un lugar elevado, ¿no? Es un poco esta dualidad. En ese sentido, cuanto más similar es la altitud entre el asentamiento y la altitud media del entorno en que se encuentran, en cierto modo pues, hay una mayor relación con una presión del entorno, aunque ya entraremos en las relaciones, ¿no? Pero y cuando hay una diferencia significativa, puede ser a un patrón cultural determinado, es decir, a pesar de que el entorno nos ofrece un relieve, una orografía concreta, se decide optar por otra opción, ¿no? En cuanto a la metodología aplicada para aplicar esta herramienta, en primer lugar, pues, bueno, la arqueología del paisaje, obviamente, es decir, es el hecho de asociar el asentamiento con el entorno en el que se encuentra, ¿no? Del funcionamiento general de los territorios, cómo el territorio funciona en base a unidades naturales, unidades geográficas, divididas en subunidades, en determinadas áreas, regiones de captación, las estrategias que puede desarrollar el propio asentamiento en el entorno en el que se encuentra, estrategias de supervivencia, de intercambio, de defensa, de comercio, y finalmente, bueno, el análisis de punto metodológico, otro fundamento metodológico es el componencialismo, que en cierto modo proviene de otras disciplinas, la lingüística, por ejemplo, la arquitectura, que utilizan el componencialismo, para estudiar la relación entre diferentes entidades a través de los componentes, y no entre la entidad en sí misma, sino los propios componentes que la forman, relacionarlos entre sí, ¿no?
como símil, pues por ejemplo, las partes de una palabra, los morfemas, analizar los morfemas entre sí, serían los componentes de un elemento más complejo que es la palabra, ¿no? Pues la altitud de un asentamiento es un componente de un elemento más complejo que es el propio asentamiento, ¿no? Que tiene a su vez otra serie de elementos que lo componen y que lo definen. En cierto modo, a la hora de estudiar los asentamientos de la Edad del Hierro, observamos este patrón, es decir, nos encontramos con estudios que estudian componentes concretos, ¿no? Pues los análisis de los accesos, las piedras hincadas, relacionar diferentes asentamientos a través de las piedras hincadas, la adaptabilidad del territorio, el trazado de las murallas, los recintos, es decir, los componentes que al fin y al cabo dan lugar a un elemento mucho más complejo que es un asentamiento fortificado, ¿no? Y bueno, en conjunto forman parte del contexto de la investigación que estoy llevando a cabo, sobre los sistemas defensivos. El sistema defensivo es un elemento complejo que está en un entorno concreto, en un entorno determinado, y parte de ese elemento complejo es la altitud, el estudio de por qué y dónde se encuentra ese asentamiento, ¿no? A continuación, el contexto de estudio, es decir, dónde voy a aplicar a raíz de este planteamiento teórico, por así decirlo, de esta duda que me asalta, dónde voy a aplicar esta cuestión, ¿no? El contexto de estudio son los Montes de León, tenemos una ubicación de los Montes de León, todos sabemos, al noroeste de la meseta, de la fachada noroeste de la meseta. Bueno, aquí tenemos una fotografía de Liver Peaks, más o menos nos ubicamos, no sé si se ve el cartón. Esto sería la Sierra de la Cabrera, que es un poco la zona central de los Montes de León, y el Duero y Noya. Esto es la Sierra de la Culebra, y esto por aquí, donde está el río de las Omañas, y ya entraríamos en contacto con la cordillera cantábrica. Creo que sí, aquí más o menos una serie de topónimos para ubicarnos. Es la localización del contexto del estudio, el campo donde estoy aplicando este procedimiento. Es un entorno con una densidad de yacimientos muy elevada, alrededor de unos 350 aproximadamente, y he utilizado para las altimetrías, para estudiar su altimetría, unos 270 aproximadamente, es decir, analizar los datos de la altitud de su asentamiento de esos 270 yacimientos. Al margen del estudio de la altimetría, y según vamos viendo en la bibliografía, bueno, pues anteriormente hay otros investigadores que han trabajado otros componentes, ¿no? Por ejemplo, la adaptabilidad, cómo se adapta un asentamiento a su entorno, o la accesibilidad, es decir, cómo se accede al mismo, ¿no? Como índice de adaptabilidad, hay un trabajo sobre los castros abulenses, dentro de la investigación de los castros abulenses de 1986, sobre González Tablas y Etali, estableció una serie de baremos, y dándole una serie de valores a una serie de situaciones que se daban en la realidad, llevó a cabo una fórmula a través de la cual se conseguía un índice que determinaba el valor del asentamiento, ¿no? Posteriormente, esta fórmula, este procedimiento para medir la adaptabilidad de los asentamientos al entorno, lo aplica Berrocal en el estudio de los castros extremeños, y bueno, acaba poniéndole una categoría a esos resultados, ¿no? De manera que si el valor de esas variables que midió o que indicó González Tablas es inferior a 1, pues lo que tenemos que es que son yacimientos autónomos, y de ahí, si va aumentando ese valor, pues el yacimiento es cada vez menos autónomo, es decir, depende más del entorno, hay mayor presión del entorno y menos independencia, por así decirlo. El siguiente patrón que podemos observar es la accesibilidad, es decir, cómo es accesible el yacimiento, ¿no? A partir de los habitantes naturales de un asentamiento, Berrocal desarrolla una formulación similar a la anterior que mide otro valor, de manera que desarrolla otra fórmula a través de la cual, dependiendo del número de pendientes de la norte, de todos los habitantes naturales, que tengan inferior a 3, entre 3 y 7%, etcétera, como veis en la tabla, determina una serie de valores. Bueno, pues multiplicando el número de pendientes que tienen ese valor, dividiéndolo entre 8, que es el número total de optantes, pues da un índice de accesibilidad que ahí veis en la tabla, pues que lo clasifica, ¿no? Pues que son accesibles de cualquier manera, hasta un acceso totalmente reducido, ¿no? Bueno, pues en este sentido está lo que yo aporto a todo esto, que es otra variable, ¿no? Es decir, la altitud, ¿no? El análisis de la altimetría de los asentamientos.
Para ello lo que he hecho, pues, bueno, alguien puede pensar que es una cosa muy sencilla, muy simple. Bueno, lo que he hecho es en un territorio natural, es decir, en una unidad territorial en la que se encuentra un yacimiento determinado o varios yacimientos determinados, he cogido un ejemplo que es el entorno a Castro Contrigo, en la provincia de León. Bueno, pues lo que he hecho ha sido observar cuál es la altitud máxima de ese entorno, cuál es la altitud mínima de ese entorno y he calculado la altitud media del territorio. A continuación he hallado la altitud, reflejado la altitud del propio yacimiento y lo que he hecho simplemente es dividirla, y eso me da un cociente. A través de ese cociente nos da, pues como antes, un valor. Es una manera de objetivizar un dato que nos viene relativo. Entonces, dependiendo de esos valores, pues podemos encontrarnos una altimetría natural, es decir, la altitud del asentamiento es prácticamente similar a la altitud del entorno, o una altitud antrópica, es decir, una altitud que es diferente a la del territorio en el que se encuentra y que puede ser inferior, el número es inferior, pero por lo tanto el asentamiento se sitúa por encima de la media, o puede ser superior y por lo tanto el yacimiento se sitúa más abajo, inferior, perdón, entre el 1 y el 2, que la mayor parte de los datos suelen salir entre el 1 y el 2 de patrón hundido, es decir, se localizan en entornos hundidos en relación con el entorno en el que se encuentran, y ya hay casos muy extremos en zonas concretas que superan ese cociente, ¿no? Un patrón dominado, es decir, están completamente dominados por un entorno natural que les supera. En conclusión, ¿qué ha pasado en los Montes de León? Bueno, esta es una simplificación de todas las unidades territoriales de los Montes de León, desde la conexión con la cordillera cantábrica hasta, estos son los valles iniciales del río Sabores en Portugal. Lo que vemos en las áreas, en las diferentes unidades territoriales, en verde clarito es la altimetría natural, es decir, son los entornos en cuyos yacimientos se sitúan los cocientes de altimetría son prácticamente la unidad, es decir, se sitúan prácticamente en la media del entorno, ¿no? En color azul son aquellos que se sitúan por debajo de la media en la que se encuentran, y en color naranja, creo, los que se encuentran por encima de la media del territorio en el que habitan, ¿no? Los resultados, pues bueno, simplemente los resultados que me salieron es que no hay una homogeneidad, es decir, no hay, sobre todo al sur, ¿no?, de los Montes de León, no hay datos homogéneos, no hay aparentemente un patrón que todos sigan. El predominio de la altimetría del patrón hundido es mayoritario, es decir, la mayor parte de los asentamientos no se sitúan en las zonas más elevadas de su entorno, a pesar de que son las zonas más montañosas, es decir, las zonas que ofrecen mayor cantidad de cerros y mayor cantidad de colinas para ubicarse. Da la casualidad de que se sitúan, no eligen las zonas más elevadas. La altimetría natural, es decir, que los asentamientos se sitúen en zonas prácticamente similares a la medida de su entorno, se reduce principalmente o se concreta a las zonas más abiertas. Y en tercer lugar, el patrón elevado, es decir, los yacimientos que sí se sitúan por encima de la media del entorno en el que se encuentran, se localizan en puntos muy concretos, que se ubican en lugares de cursos fluviales muy encajonados, es decir, cañones fluviales muy cerrados. Y por último hay una serie de anomalías, es decir, que aparte de estos 4 puntos que salen, pues hay una serie de anomalías que al fin y al cabo son cuestiones a debate, ¿no?, como todo lo que se plantea. Y estas 4 zonas a debate, principalmente, es la zona del río Ojales, en Orense, que, bueno, en relación con los datos que salen en el resto del territorio, debería dar lo mismo que el número 2, es decir, un patrón hundido, porque es un territorio que ofrece las mismas condiciones orográficas. Otros ejemplos que son irregulares o que son anomalías es el caso de La Cabrera. Esta zona de aquí son los territorios de La Cabrera, que sería un valle encajonado. El río Cabrera genera un valle muy encajonado, muy cerrado, por lo tanto, según los datos del resto del terreno, del territorio, debería dar lo mismo que el número 4, es decir, un patrón elevado. Y luego hay territorios que no se corresponden con valles encajonados y sin embargo dan esos datos, ¿no?, que es la zona esta es la zona de la Sierra de Cañiza, cerca de Rundiña, y que, bueno, es una zona que relativamente es abierta, aunque es verdad que es el sur de los Montes de León, pero bueno, y ya próximo casi al entorno del Valle de Lesla, es decir, es un entorno elevado, ¿no? Las conclusiones, bueno, la altitud de un asentamiento puede aportar mucha más información
nos puede dar más información que simplemente el hecho de decir que se sitúa a estos metros. La altitud, por lo tanto, es lo que venía diciendo, es un valor relativo que hay que tomar en su justa medida y siempre en relación con el lugar que se encuentra, y depende tanto de factores culturales, de factores del ambiente, como de factores culturales, como de funcionales, ¿no? Bueno, aquí el asentamiento elevado se sitúa generalmente en valles fluviales encajonados en los que hay una gran diferencia de altura entre las cotas más elevadas y las más bajas. El asentamiento hundido se sitúa en territorios montañosos, que hay poca diferencia entre las cotas más altas y las más bajas, pero son generalmente muy altas todas. Y por el contrario, el asentamiento natural, es decir, asentamientos con un patrón de altitud, de altimetría natural, se sitúan en entornos abiertos y llanos, donde a la vez que en el caso anterior la diferencia es muy limitada, mucho más que en el caso anterior, pero en este caso son todas altitudes muy inferiores, ¿no? Ahora bien, ¿qué relación existe entonces en determinar estos factores altimétricos, ¿no? Y si hay una presión del entorno, hay un patrón cultural. Bueno, en este sentido, ya al margen de haber utilizado una herramienta, ya entramos en el espacio un poco de la interpretación, ¿no? Los criterios para relacionar los factores altimétricos con la presión del entorno, los patrones culturales, tendríamos que tener en cuenta que este factor altimétrico es un criterio importante para determinar las características del asentamiento, que es fundamental para el control de los recursos, o si queremos poner este punto en el foco de nuestra investigación, el control de los recursos, y para la visibilidad y la estrategia y las comunicaciones, ¿no? En general, una altimetría natural lo que hace es que obliga al grupo humano, el grupo humano que llega y decide ubicarse en un territorio concreto y cuya altimetría derivamos que es natural, lo que ocurre es que el grupo humano se ve obligado a sentarse en un lugar determinado, un lugar concreto en el que hay poca variación de condiciones orográficas, de relieve, ¿vale? Hay pocas posibilidades para este grupo humano en elegir una ubicación diferente, hay muy pocas, desde el punto de vista altimétrico, ¿no? Los asentamientos se ubican en lugares cuya altitud no es diferente o hay muy poca diferencia entre la altitud media del entorno y el propio yacimiento, y por lo tanto, bueno, no hay grandes diferencias entre la altitud del asentamiento y la altitud del entorno, y el grupo humano tiene pocas opciones para asentarse en lugares diferentes, al margen de las necesidades o intenciones que ese grupo humano necesitará, ¿no? Por otro lado, una altimetría antrópica sería una altimetría que el propio grupo humano decide, es decir, deciden ubicar el asentamiento en un lugar determinado, ¿no? Se sitúan en un lugar concreto al margen de las condiciones orográficas, al margen de que hay lugares más elevados, no se ponen en el lugar más elevado, aunque sí se encuentran en lugares elevados, ¿no? Hay más opciones para ubicar el asentamiento, varias opciones, y deciden por una razón o por otra situarse en un entorno concreto, ¿no? Y los resultados es que esa altitud puede ser superior a la media o puede ser inferior. Más que un patrón cultural, he preferido poner un patrón funcional, ¿no? Porque dentro del rango de altitudes disponibles que tiene un asentamiento, el entorno, se deciden ubicarse en aquellos que responden mejor a las necesidades que tienen, ya sea inferior o sea superior a la media. Si su interés es controlar el territorio, pues se van a situar de una manera en un lugar superior. Si su interés es controlar un vado fluvial, pues se van a situar en una altitud inferior. ¿Qué pasa entonces con el patrón cultural? Porque he puesto patrón funcional, pues ¿qué tiene que ver aquí el patrón cultural, ¿no? Es decir, ¿qué podemos decir del patrón cultural? El hecho de que los asentamientos siempre se sitúen a altura, pues bueno, puede ser o no considerado un patrón cultural. Es decir, no tienen por qué tenerlo impregnado en su ADN cultural el hecho de, sí, nos vamos a sentar siempre en una altura, ¿no? Bueno, esto puede ser un factor cultural, el hecho de que no lo encontremos siempre puede ser un factor cultural, o simplemente la presión del entorno o la respuesta a una función concreta, ¿no? Los asentamientos no siempre se sitúan en los lugares más elevados de su entorno. Es más, el patrón más repetido, en este caso que hemos visto en los Montes de León, a pesar de haber ubicaciones mucho más elevadas, no se sitúan en ellas, ¿no? Y la ubicación, por lo tanto, parece responder más a un factor ambiental y funcional que a una intención cultural, ¿no? Porque los asentamientos castaños pueden encontrarse también en áreas abiertas, llanas y dominadas completamente por el entorno circundante. Cuestiones abiertas a debate, como en la presentación anterior o en cualquier otra, imagino, siempre lo que más se hace es plantear cuestiones más que conclusiones, porque para eso estamos, ¿no? Para abrir debates y para realizar cuestiones de este tipo. En primer lugar, yo lo que he hecho ha sido un análisis de los territorios, es decir, me he ido hasta no un máximo de 20 kilómetros, es decir, alrededor de los 10 kilómetros. Si analizáramos a lo mejor las áreas próximas del yacimiento, entre los 200 metros y los 5 kilómetros, pues probablemente los datos serían diferentes, y a lo mejor sí que coincidiría más con la idea de que siempre se van a ubicar en el territorio o en el lugar más elevado, ¿no? La funcionalidad del asentamiento está clara, es decir, hay que
es un concepto importante para debatir. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué se ubican aquí? ¿No? Muchas veces nos encontramos en el yacimiento y ¿por qué se ubica ahí? Bueno, pues a lo mejor si analizamos la altitud y su relación con el entorno podemos determinar algo, ¿no? A lo mejor tiene una función estratégica, a lo mejor no. A lo mejor desde ese lugar se controlan puntos que no se deberían controlar. El sistema de poblamiento también es otro factor importante, porque el yacimiento no está aislado, sino que todos forman parte de un conjunto más complejo, de manera que sí que podríamos estar hablando de un patrón cultural, aunque un yacimiento no se vea, la ubicación de un yacimiento no responde a un patrón cultural, si todos forman parte de un conjunto más complejo y algunos de ellos sí que responden a ese patrón cultural y otros responden a un patrón más bien ambiental o a una función determinada, todos ellos en conjunto sí que serían un fenómeno cultural, es decir, sí que sería un patrón cultural de un conjunto de asentamientos, ¿no? Por lo tanto, lo que ahí pongo es que el patrón cultural es funcional, ¿no? Y finalizo, quedaría hablar de otra serie de factores, ¿no? Que tiene que ver la altitud con la visibilidad. A lo mejor es un sitio muy elevado, pero por lo que sea, no veo el río que tengo enfrente, o porque hay muchos bosques, etc. O sea, hay muchísimos otros factores que, desde luego, que tener en cuenta para acabar valorando la funcionalidad final de un movimiento. Finalmente, entonces, lo que vengo a decir es que si entendemos todo esto como parte de un sistema, sí podría entonces en realidad comprenderse como un factor cultural, en cierto modo, ¿no? Y por otro lado, si es más bien la altura, es decir, la altitud a la que se encuentra, o la función que desea el yacimiento, que desean los pobladores del asentamiento, la que acaba determinando el patrón cultural del asentamiento, ¿no?